Capítulo 25. Los 3 grados de la obediencia. En la educación habitual del carácter, las principales preocupaciones se refieren a la voluntad y a la obediencia, y generalmente constituyen dos conceptos antagónicos en la mente de los hombres. Una de las finalidades de la educación siempre ha sido doblegar la voluntad del niño y sustituirla por la del adulto, que exige su obediencia. Quisiera aclarar estas ideas, basándome no ya en una opinión, sino en mi experiencia. Ante todo, debemos admitir que en esta materia reina una gran confusión. Los estudios biológicos nos sugieren que la voluntad del hombre forma parte de un poder universal, orme, y que esta fuerza universal no es física, sino que es la fuerza de la vida en curso de evolución. Toda forma de vida es impulsada irresistiblemente hacia la evolución y lo que le da impulso es la orme. La evolución está erguida por leyes fijas y no por el azar y la fortuna. Estas leyes de vida nos dicen que la voluntad del hombre es una expresión de aquella fuerza y plasma su comportamiento. En la infancia, esta fuerza se convierte en parte consciente apenas el niño realiza una acción deliberada por él mismo y luego se desarrolla, pero solo por medio de la experiencia. Por eso decimos que la voluntad es algo que debe desarrollarse y que por ser natural obedece a leyes naturales. La confusión en este campo también proviene de la idea de las acciones voluntarias de los niños, que son naturalmente desordenadas y a veces violentas, lo cual es debido en general al hecho de que la gente ve este tipo de acciones del niño y cree que son expresiones de su voluntad. Pero no es así. Estas acciones no pertenecen al campo de la fuerza universal del orme. Si consideráramos el comportamiento de los adultos y tomáramos las convulsiones de un hombre por manifestaciones voluntarias o los actos cometidos en un acceso de ira como regidos por su voluntad, evidentemente sería absurdo. En efecto, hablamos de voluntad como de algo que implica una finalidad a alcanzar y dificultades que vencer. En cambio, si consideráramos que las acciones voluntarias son movimientos casi siempre desordenados, entonces se sentiría la necesidad de dominar la voluntad, como se decía antiguamente, de romper la voluntad, y una vez considerado necesario esto, el resultado lógico sería sustituir nuestra voluntad por la del niño, obligándole a obedecernos. La realidad de los hechos es que la voluntad no conduce al desorden y a la violencia. Estos son signos de desviación y de sufrimiento. En su campo natural, la voluntad es una fuerza que impulsa a acciones benéficas para la vida. La tarea que la naturaleza impone al niño es la de crecer, y la voluntad del niño es precisamente una fuerza que impulsa al crecimiento y al desarrollo. Una voluntad que quiere lo que el individuo hace conduce hacia el desarrollo consciente. Nuestros niños eligen espontáneamente su trabajo y, repitiendo el ejercicio elegido, desarrollan la conciencia de sus acciones. Lo que al principio solo era un impulso vital, el orme, ahora se convierte en acción de la voluntad. Primero el niño actuaba instintivamente, ahora actúa consciente y voluntariamente. Y eso representa un despertar del espíritu. El niño mismo ha comprendido esta diferencia y la expresa de modo que siempre constituirá un precioso recuerdo para nuestra experiencia. Una señora de la buena sociedad visitaba un día nuestra escuela y con su mentalidad anticuada dijo a un niño: «Así, aquí hacéis lo que queréis, ¿no?» Y el niño contestó: «No, señora, no hacemos lo que queremos lo que hacemos». El niño sentía la sutil diferencia entre hacer lo que uno quiere y amar lo que uno hace. Debe quedar clara una cosa. La voluntad consciente es un poder que se desarrolla con el ejercicio y el trabajo. Nuestra finalidad es cultivar la voluntad, no quebrarla. La voluntad puede ser quebrada en un instante. Su desarrollo es un proceso lento que tiene lugar a través de una continua actividad en relación con el ambiente. Destruir es fácil. La devastación de un edificio es cosa de segundos mediante un bombardeo o un terremoto. Pero en cambio, qué difícil es construir. La construcción exige un conocimiento de las leyes del equilibrio, de la resistencia de los materiales y también del arte, para que la construcción sea armoniosa. Si para una construcción material inanimada se requiere todo esto, ¿cuánto más requerirá la construcción del espíritu humano? Esta construcción tiene lugar en la intimidad. El constructor no puede, por tanto, ser la madre,
ni el educador. Ellos no son los arquitectos, sino que solo puede ayudar a la obra de creación que procede del niño mismo. Ayudar, esta debería ser su tarea y su finalidad, pero también tienen el poder de destruir y romper con la represión. Este punto oscuro a causa de tantos prejuicios merece ser aclarado. El prejuicio más común en la educación ordinaria implica que con la enseñanza se puede obtener todo, o sea, dirigiéndose al oído del niño, o también dando ejemplo para ser imitados, una especie de educación visual, mientras que la personalidad solo puede desarrollarse con el propio ejercicio. En general, se considera al niño como un ser receptivo y no como un individuo activo, y esto ocurre en todos los campos. El desarrollo de la imaginación también es tratado desde este punto de vista. Se relatan al niño cuentos de hadas, historias encantadoras de príncipes y princesas, y se cree que todo ello desarrolla la imaginación. Pero escuchando tales o cuales historias, el niño no hace más que recibir impresiones. No desarrolla por completo sus propias posibilidades de imaginación, una entre las más altas cualidades de la inteligencia. En el caso de la voluntad, este error aún es más grave, porque la educación habitual no solo evita a la voluntad la ocasión de desarrollarse, sino que obstaculiza este desarrollo e inhibe directamente su expresión. Toda tentativa de resistencia por parte del niño es tomada como una forma de rebelión. Se diría que el educador hace todo lo posible por destruir la voluntad del alumno. Por otra parte, el principio educativo de la enseñanza a través del ejemplo conduce al educador a poner a un lado el mundo de la fantasía, a presentarse a sus alumnos como modelo. Y de ese modo, imaginación y voluntad permanecen inertes y la actividad de los niños queda reducida a seguir al maestro, tanto si cuenta historias como si actúa. Finalmente, debemos liberarnos de estos prejuicios y afrontar con valor la realidad. En la educación tradicional, el maestro razona de un modo que puede parecer bastante lógico. Piensa, para poder educar tengo que ser bueno y perfecto. Sé lo que tengo o no tengo que hacer. Por esto, bastará que los niños me imiten y me obedezcan. La obediencia es la base secreta de la enseñanza. No recuerdo qué famoso educador pronunció esta máxima. Todas las virtudes del niño se resumen en una obediencia. De este modo, la tarea del maestro es fácil y exaltante. Dice, ante mí se halla un ser vacío o lleno de errores. Lo transformaré recreándolo a mi imagen y semejanza. De ese modo se atribuye los poderes expresados en las palabras de la Biblia. Y Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Naturalmente, el adulto no se da cuenta de que intenta ocupar el lugar de Dios. Olvida sobre todo la otra parte de la historia bíblica cuando el diablo se convierte en tal a causa del orgullo que lo impulsa a ocupar el lugar del Creador. El niño lleva en sí la obra de un Creador mucho más grande que el educador, el padre o la madre, y a pesar de ello debe someterse a estos. Antiguamente, los maestros utilizaban el bastón para conseguir sus objetivos. E incluso hace poco, una nación por lo demás muy civilizada, los educadores han declarado: si debemos renunciar al látigo, renunciaremos a educar. En la Biblia también hallamos entre los proverbios de Salomón uno famoso que se dice que son malos padres aquellos que no utilizan el bastón, ya que condenan a sus hijos al infierno. La disciplina se apoya en amenazas y miedo, y así se llega a la conclusión de que el niño desobediente es malo y el obediente es bueno. En nuestra época de teorías democráticas y de libertad, si se reflexiona sobre esta actitud, nos veremos forzados a concluir que la educación aún vigente condena al educador a ser un tirano. Solo que los tiranos, ya muy inteligentes de por sí, asocian a la fuerza de voluntad un poco de originalidad y cierta dosis de imaginación, mientras que los educadores, a la antigua, a menudo solo tienen ilusiones y prejuicios y sostienen normas irrazonables. Entre el tirano y el maestro existe esta diferencia, que mientras el primero utiliza medios duros para construir, el segundo utiliza los mismos medios, pero para no conseguir tampoco su objetivo. Es un error fundamental creer que la voluntad del individuo debe ser destruida, a fin de que pueda obedecer, es decir, aceptar y seguir lo que otro decide. Si aplicásemos este razonamiento a la educación intelectual, deberíamos decir que, para hacer aprender nuestra cultura al niño, ante todo es preciso destruirle la inteligencia.
Muy distinto es obtener obediencia de individuos que ya han desarrollado la voluntad, pero que han decidido libremente seguir la nuestra. Este tipo de obediencia es un acto de homenaje, un reconocimiento de la superioridad del educador, el cual debería reportarle una gran satisfacción. Voluntad y obediencia se hallan relacionadas entre sí, ya que la voluntad es la base y la obediencia marca una segunda fase en el proceso del desarrollo. Solo entonces la obediencia adquiere un significado superior al que generalmente se imagina el educador. Puede considerarse como una sublimación de la voluntad individual. La obediencia también puede interpretarse como un fenómeno de la vida y puede ser considerada como una característica de la naturaleza. En efecto, hemos visto el desarrollo de la obediencia en nuestros niños como una especie de evolución. Se muestra espontáneamente y de sorpresa y representa el punto de llegada de un largo proceso de perfeccionamiento. Si en el alma humana no hubiesen estas cualidades y si los hombres, a través de un proceso de evolución, no adquirieran la capacidad de obediencia, la sociedad no podría existir. Basta echar una mirada superficial a todo lo que ocurre en el mundo para comprender en qué medida obedece la gente. Este tipo de obediencia es precisamente la razón por la cual grandes grupos de hombres caen en un abismo de destrucción. Una obediencia sin control, una obediencia que conduce a naciones enteras al desastre. En el mundo no falta obediencia, sino al contrario. La obediencia como consecuencia natural en el desarrollo del alma humana es muy evidente, pero lo que falta, desgraciadamente, es el control de la obediencia. Lo que hemos podido observar en los niños, en un ambiente enfocado para ayudar a su natural desarrollo, nos ha mostrado claramente la progresión de la obediencia como uno de los coeficientes más destacados del carácter. Esta observación arroja mucha luz sobre el argumento. En el transcurso de nuestra experiencia hemos visto perfectamente cómo la obediencia se desarrolla en el niño de forma análoga a las demás cualidades del carácter. Al principio, la obediencia es regida por la horme y luego asciende al nivel de la conciencia. Aquí se desarrolla posteriormente ascendiendo de grado en grado hasta poder ser controlada por la voluntad consciente. Intentemos definir lo que significa realmente obediencia para muchos y que en el fondo es lo que ha significado siempre. Educador y padres ordenan a los niños lo que deben hacer y los niños responden ejecutando la orden. El desarrollo natural de la obediencia puede dividirse en 3 grados. En el primer grado, el niño solo obedece ocasionalmente, no siempre. Este hecho, que se podría atribuir a un comportamiento caprichoso, debe ser analizado. La obediencia no solo está relacionada con lo que llamamos buena voluntad. Durante el primer periodo de la vida, las acciones del niño obedecen a la horme. Esto está muy claro en todos, hasta el final del primer año. Entre 1 año y 6, el fenómeno es menos aparente a medida que en el niño se desarrollan la conciencia y el control de sí mismo. Durante este periodo, la obediencia depende de hechos de formación. Para poder ejecutar la acción ordenada se requiere una cierta habilidad y determinado grado de madurez. Por eso, la obediencia debe ser juzgada en relación al desarrollo y a las condiciones vitales. Es absurdo ordenar que alguien ande con la nariz porque es fisiológicamente imposible, como tampoco es posible decir escribe una carta a alguien que no sabe escribir. Por eso hay que establecer primero la posibilidad material de la obediencia en relación al desarrollo alcanzado. Y es por esto que un niño de menos de 3 años no puede ser obediente si la orden recibida no corresponde al impulso vital. No puede hacerlo porque aún no se ha construido a sí mismo, aún está implicado en la elaboración inconsciente de los mecanismos de su propia personalidad y aún no ha alcanzado el punto en el cual sus intenciones pueden servir y las pueda dominar conscientemente. El dominio representa un progreso en el desarrollo. En efecto, los usos y los modos en que viven juntos los niños y adultos, sobreentendiendo que el adulto no espera obediencia de un niño de 2 años, a esta edad el adulto, por intuición y lógica, o quizás a causa de una convivencia más que milenaria, solo podrá impedir, de forma más o menos violenta, aquellas acciones del pequeño que le parecen reprobables. No obstante, la obediencia no solo es inhibición, consiste sobre todo en actuar según la voluntad de otra persona.
Aunque la vida de un niño ya mayor no es la misma que la fase de preparación primitiva del niño de 0 a 3 años, que como hemos dicho transcurre en el misterio de la vida, en este periodo también nos hallamos frente a hechos análogos. El niño, después de los 3 años, debe haber podido desarrollar determinadas cualidades que le permiten obedecer. No puede actuar de repente según la voluntad de otro individuo, ni comprender un día la razón y la lógica de hacer lo que quiere el otro. Algunos progresos son el resultado de una formación interior que pasa a través de varios estadios. Mientras dura este periodo de formación, puede ocurrir que el niño de cuando en cuando consiga realizar una acción que se le ha ordenado, pero corresponderá a una adquisición de madurez interior apenas realizada. La voluntad no puede disponer de ella hasta que la adquisición es sólida y permanente. Algo parecido ocurre cuando el niño se esfuerza en adquirir los primeros elementos mecánicos de las funciones motrices. Alrededor de 1 año se arriesga a dar los primeros pasos, pero a menudo cae y durante un tiempo no repite el experimento. En cambio, cuando el mecanismo del caminar se halla completamente estable, podrá ejercerlo en cualquier momento. Este es otro punto muy importante. La obediencia del niño en este segundo estadio dependerá sobre todo del desarrollo de sus capacidades. Puede ocurrir, por ejemplo, que consiga obedecer una vez, pero no una segunda vez. Esta incapacidad para repetir el acto de obediencia se atribuye a mala voluntad. Si es así, el profesor, con su insistencia y sus críticas, puede obstaculizar el desarrollo interno que se está llevando a cabo. En la historia de Pestalozzi, el famoso educador suizo, que aún tiene tanta influencia en las escuelas de todo el mundo, encontramos un elemento muy importante. Pestalozzi fue el primero que introdujo una nota paternal en el tratamiento de los escolares. Siempre sentía simpatía por ellos y se hallaba dispuesto a perdonar. Había una cosa excluida del perdón: el comportamiento caprichoso. El niño que obedecía una vez y otra no, si había realizado una orden una vez, quería decir que tenía la posibilidad de hacerlo, y si se negaba a hacerlo una segunda vez, Pestalozzi no aceptaba excusa. Este era el único caso en que no tenía indulgencia. Si Pestalozzi juzgaba así, ¿cuánto más a menudo incurren en el mismo error otros educadores? Por otra parte, no hay nada más perjudicial que provocar desalientos precisamente cuando se halla en curso un desarrollo particular. Si el niño aún no es dueño de sus acciones, si no consigue obedecer a su propia voluntad, aún menos conseguirá obedecer a otra persona. Es por eso que puede ocurrir que una vez consiga obedecer y otra vez no. Y esto puede ocurrir no solo en la infancia. ¿Cuántas veces un principiante que toca un determinado instrumento ejecuta bien un fragmento la primera vez y luego le rogamos que lo toque otra vez y no lo hace tan bien? No es que le falte voluntad, sino la habilidad consumada y segura. Por consiguiente, lo que denominamos primer grado de obediencia es el periodo en que el niño puede obedecer, pero no siempre consigue hacerlo. Es el momento en que obediencia y desobediencia son paralelas. El segundo grado se alcanza cuando el niño puede obedecer siempre, o sea, cuando no existen obstáculos que dependen del grado de su desarrollo. Sus habilidades, bien consolidadas, pueden ser regidas no solo por su voluntad, sino también por la de otra persona. Esto, en el campo de la obediencia, es un gran paso. Se podría compararlo a la capacidad de traducir una lengua a otra. El niño puede absorber la voluntad de otra persona y actuar en consecuencia. Este es el nivel más elevado a que aspira la educación. El educador ordinario no aspira a ningún estadio de obediencia que vaya más allá de ser obedecido en cualquier momento. En cambio, el niño, cuando se le da la posibilidad de seguir las leyes de la naturaleza, va mucho más allá de nuestras experiencias y de nuestras expectativas. El niño no se detiene aquí, sino que sigue hacia el tercer grado de la obediencia. Aquí, la obediencia rebasa la relación con la habilidad adquirida, que la pone al alcance del niño. Se dirige hacia una personalidad cuya necesidad experimenta. Es como si el niño se diese cuenta del hecho de que el educador es capaz de hacer cosas superiores a las que puede hacer él. Es como si se dijese para sí: esta persona que se halla tan por encima mío puede penetrar en mi inteligencia con un especial poder y hacerme mayor como él. Actúa dentro de mí. Este sentimiento parece conferir al niño una grande y profunda alegría.
Poder recibir directrices de esta vida superior es un descubrimiento repentino que lleva en sí una nueva forma de entusiasmo, y el niño se vuelve impaciente y ansioso por obedecer. ¿A qué podemos comparar este fenómeno natural y maravilloso? Quizás en otro plano al instinto del perro, que ama a su dueño y que con su obediencia realiza la voluntad del mismo. Cuando el dueño le muestra una pelota, la mira intensamente y cuando el dueño la arroja lejos, corre hacia ella y la lleva triunfalmente y espera otra orden. El perro está ansioso por recibir órdenes y agitando la cola, lleno de alegría, corre presto a obedecer. El tercer grado de la obediencia en el niño es más o menos parecido a este, pero él siempre obedece con sorprendente prontitud y parece impaciente por hacerlo. Las experiencias de un educador tras un decenio de prácticas nos ofrecen interesantes pruebas. Tenía una clase de niños y la dirigía muy bien, pero no sabía abstenerse de dar sugerencias muy a menudo. Un día dijo: «Guardadlo todo antes de iros a casa esta tarde». Los niños no esperaron que terminara la frase, sino que apenas oyeron guardarlo todo, empezaron a hacerlo cuidadosamente y con rapidez. Luego oyeron con sorpresa: «Antes de iros a casa esta tarde». Su obediencia se había vuelto tan instantánea que el profesor tenía que prestar mucha atención al modo en que se expresaba. En efecto, esta vez habría tenido que decir: «Antes de iros a casa esta tarde, guardadlo todo». Casos como estos, decía, ocurrían cada vez que se expresaba sin reflexionar lo suficiente y se sentía responsable dada la inmediata reacción de los niños. Para él era una extraña experiencia, porque las órdenes parecen atributos naturales de la autoridad. En vez de sentir su peso, sentía la responsabilidad de su posición autoritaria. Podía obtener el silencio tan fácilmente que bastaba que escribiera la palabra silencio en la pizarra, y todos se callaban antes de haber terminado de escribir la letra S. Mi experiencia, que me condujo a introducir la lección del silencio, también demuestra esta actitud hacia la obediencia, que en aquel caso era un fenómeno de obediencia colectiva. Revela una inesperada y maravillosa correspondencia de todo un grupo de niños que casi se identificaban conmigo. Para obtener el silencio absoluto hay que ponerse de acuerdo. Si alguno no está en silencio, queda roto. Por esto hay que tener la conciencia de actuar juntos para llegar a un resultado. De aquí nace un consciente acuerdo social. Con este ejercicio del silencio se podría medir la fuerza de voluntad de estos niños. Con la repetición del ejercicio, esta fuerza se hacía cada vez mayor y los periodos de silencio se prolongaban. A este ejercicio añadimos una especie de llamada, en que se nombraba el nombre de cada niño, y el que se oía nombrar se adelantaba silencioso mientras los demás continuaban inmóviles. Ya podemos imaginar el caso del que era llamado último, esperando inmóvil su turno. Aquellos niños habían desarrollado de forma increíble su voluntad. La inhibición de los impulsos es uno de los mayores resultados de este ejercicio, como también el control de nuestras acciones. De aquí derivo parte de nuestro método. Por un lado, la voluntad de elegir y de ser libremente activos, y por otro lado, la inhibición. En este ambiente, los niños podían ejercer su propia voluntad, bien para actuar o bien para dejar de actuar, y formaban un grupo verdaderamente admirable. La obediencia se había desarrollado porque previamente se habían preparado todos los elementos. El poder de obedecer es la última fase del desarrollo de la voluntad, la cual, a su vez, hace posible la obediencia. En nuestros niños, el grado de desarrollo alcanzado es tal que la educadora es obedecida inmediatamente cuando ordena cualquier cosa. Entonces, ésta siente que tiene que procurar no aprovecharse de tanta obediencia y comprende la cualidad del carácter que debería tener un jefe. No es jefe el que tiene un gran sentido de autoridad, sino más bien el que tiene un gran sentido de la responsabilidad. Y para el próximo día, el capítulo 26 será la educadora montessoriana y la disciplina.